Hola, bienvenidos a esta última emisión en la que estaremos abordando el tema del pensamiento modernista, la filosofía modernista. Vamos a comenzar primero con una breve introducción. ¿Qué es esto del pensamiento modernista? Bueno, son más que nada formas de concebir o interpretar la realidad, la existencia, el mundo. Son corrientes de pensamiento o de movimiento postmoderno, es decir, después de la época moderna, viene el postmodernismo, y estos movimientos o estos personajes con estas nuevas tendencias aparecen durante la segunda mitad del siglo XX, es decir, 1950, 1960, 1970, es cuando empieza a proliferar este tipo de pensamiento, tanto en Europa Occidental como aquí en América Occidental, por supuesto. Y este tipo de movimiento se puede diferenciar o se puede dividir en dos grandes realidades. Tiene una connotación realidad de la realidad histórico-social y tiene una parte o un toque o como un énfasis en lo sociopsicológico. Es decir, se abordan aspectos que tienen que ver con la, la vida de las personas dentro del ámbito de lo histórico, lo social y también desde lo subjetivo, desde la interpretación, desde la cognición del ser humano, es decir, desde el ambiente mental, desde su perspectiva, de su existencia, cómo concibe la vida, ya no solo por el aparato ideológico de Estado, por las cuestiones económicas, sociales, sino también desde el aparato introspectivo, desde su esencia. Eso es lo que tratan de ver estos personajes con sus textos. Vamos a entrar en detalle, primero analizando las características del movimiento postmodernista o de la filosofía postmodernista. Por lo menos hay cuatro características. Uno, este tipo de movimiento, las personas que escriben o que se caracterizan dentro de este género, se hacen notar por el antidualismo. Aseveran que la filosofía occidental creó dualismos y excluyó del pensamiento otras perspectivas. Ellos están en contra, estos, los modernistas, del dualismo, porque el dualismo es blanco, negro, amor, odio, desprecio, oriente, occidente, por ejemplo, judaísmo, cristianismo, es decir, ese tipo de dualismo, ¿no? Y estos son los que están en contra de ese dualismo. Más que occidente contra oriente u hombre contra mujer, los intereses de tu grupo de personas van también referidos a buscar la inquietud de las otras personas que han sido olvidados, como quienes los marginados, los oprimidos por las ideologías modernistas o contemporáneas, esas personas que no son tomadas en cuenta, el proletariado, los movimientos LGTB, los movimientos feministas, ese tipo de personas que en un momento quedaron olvidadas, ¿no? En el caso con más énfasis la mujer, por ejemplo, ¿no? Los derechos de la mujer que no son reivindicados o no han sido reivindicados del todo. Otra característica es el cuestionamiento de los textos. Los postmodernistas afirman que los textos en general, toda la literatura en general, novelas, cuentos, filosofías, poesías, etcétera, etcétera, no tienen autoridad u objetividad inherente, es decir, insertadas ahí mismo dentro de sus palabras, para revelar la intención del autor. Es decir, los textos, los libros que uno lee, las revistas o todo lo que la gente publica, no reflejan lo que en realidad quiere decirnos el autor o el pensamiento real del autor. Dicen ellos que no reflejan eso, más bien reflejan los puros prejuicios que las personas tienen, reflejan parte de su cultura donde han vivido, donde han estudiado, de los maestros que les dieron clases, de la escuela a la que estudiaron, de los medios masivos que tuvieron contacto de las influencias políticas y la época o la era, el momento, el tiempo donde el escritor escribía. No es lo mismo leer, por ejemplo, a un escritor del 1857 a leer a uno de 1960 que leer a uno contemporáneo que escribe ahorita en 2019 o en 2020. O sea, las formas de pensamiento, la forma de concebir el mundo son muy diferentes entre esos ejemplos que les puse, son muy
son muy abismales la forma de interpretar y concebir la vida, porque depende del movimiento político que tenían, cómo estaba su economía, si había guerras, si estaban pasando por una hambruna, si la sociedad estaba pacífica, si no tenían crisis sanitarias como las tenemos hoy en día, la crisis de salud. Entonces, todos esos movimientos, todos esos fenómenos, de alguna manera, hacen ver al mundo de forma diferente. Yo escribo de una perspectiva en la cual me encuentro insertada, pero si yo estuviera insertado en otra cultura, con otros ambientes, con otra economía, con otra política, con otro nivel de educación, mi forma de pensar y de concebir la vida sería muy diferente. Por ejemplo, los que hacen economía, los que están en grandes empresas o bolsas de valores en Nueva York, no conciben la economía como la concibe una persona que vive, por ejemplo, en la selva de Perú, que está sembrando sus hortalizas, o que vive entre la selva y que no tiene una casa y que subsiste para comer a través de lo que va encontrando el día a día. Entonces, la forma de interpretar la economía es muy diferente por el contexto en el cual estás, la educación que tienes. Todo eso genera cuestionamiento. Y otro punto es el giro lingüístico. Afirman o argumentan que el lenguaje moldea nuestro pensamiento. Así que, de una u otra manera, ellos dicen que el lenguaje literalmente crea la verdad. A lo que nosotros hablamos o escuchamos, nuestro lenguaje condiciona nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Y finalmente, otra característica de ellos es que la verdad como perspectiva. Ellos afirman que la verdad es relativa. Además, sostienen que la verdad es cuestión de perspectiva o es relativa o es de contexto. Más que ser algo absoluta o universal, la verdad va a depender de cada quien, de la vida que llevas, de la profesión que tienes, de la formación que tuviste, de la economía que tienes, de la individualidad en la que te encuentres, etc. Entonces, la verdad para ellos es relativa, para los postmodernistas. Vamos a analizar al primero de ellos rápidamente, Friedrich Nietzsche. Se considera Friedrich Nietzsche como el primer postmoderno, aunque hay intérpretes que se remontan a ciertas actitudes postmodernas de algunos sofistas. Para Nietzsche, la sociedad se encuentra sumida en un profundo nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. Según Nietzsche, la sociedad hoy en día, en su tiempo y hoy en día, está sumergida en un nihilismo y que tiene que salir de ese nihilismo para que no llegue a su fin. ¿Pero qué es el nihilismo? Etimológicamente deriva del latín nihil, es decir, nada. Se trata de un término utilizado para descalificar polémicamente cualquier doctrina que niegue o no reconozca realidades o valores que se consideren importantes. Lo vamos a entender más ahorita a fondo cuando leamos lo siguiente. Para Nietzsche distingue dos tipos, el nihilismo activo y el nihilismo pasivo. El activo es signo o un síntoma del creciente poder del espíritu, cuando la persona tiene un poder de voluntad para hacer las cosas. Y el nihilismo pasivo es la decadencia y el retroceso del poder del espíritu, cuando la persona está esclavizada, no tiene actitud, no tiene espíritu, voluntad para hacer cosas. Se deja llevar por lo que la sociedad le dicte, se deja llevar por donde la economía, el sistema capital o político, financiero lo va guiando. El nihilismo se define en función de la voluntad de poder. Cuando esa voluntad se agota, aparece el nihilismo, puesto que tal voluntad no es otra cosa que la esencia de la vida. Según Nietzsche, para entender esto que acabamos de leer, este tipo de nihilismo está a punto de llegar porque todos los valores creados por la cultura occidental, no critica la oriental, sino en nuestra cultura, son falsos valores porque son la negación de la vida misma. En pocas palabras, lo que Nietzsche está diciendo con esto es que la sociedad está sumergida en una serie de eventos, de modelos, de costumbres, de ideologías falsas. Los valores esenciales del ser humano se han perdido. Hoy en día se tienen otros valores, supuestamente valores, pero que son pasajeros, son efímeros, que no conducen a edificar la vida de las personas, sino que lo hacen más decadente, más degradante en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo social. El ser humano se ha vuelto más perverso, con una tendencia más avara, más egoísta, es decir, se preocupa más por cosas materiales, superficiales, y no por otras cuestiones, por ejemplo, espirituales, según Nietzsche, ¿no? Entonces, está embaucada en la moda, en lo que está viendo en los medios masivos de comunicación, en pura cosa superficial que no le
beneficia, que no le satisface, pero eso le conviene al capitalismo, al modelo neoliberal o capitalismo donde estamos. Nos venden todo eso, nos venden teléfonos de marca y estamos comprando los más recientes. Ya pasaron 3 meses, ya queremos cambiar de modelo, queremos el más nuevo, y así con la moda, con la ropa queremos cambiarla constantemente, con los automóviles, igual con las casas queremos lo mejor. Entonces estamos muy metidos en lo material, con lo que todo nos está dando el materialismo, y estamos endeudándonos. La gente se sigue endeudando, saca carros del año cada año, cada 6 meses, y va endeudándose, va comprando cosas y va endeudándose y endeudándose. Eso lo está llevando a un deterioro tanto en lo moral como en lo físico, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Eso es lo que critica Friedrich Nietzsche, y que tiene que salir de ahí el hombre. ¿Cómo va a salir? Él escribe otros libros, por ejemplo, Así habló Zaratustra, o tiene otro libro que se llama El Übermensch en alemán, y en español se traduce como El superhombre, que el superhombre lo viene a salvar, es decir, a hacer una escala de valores, a darle vuelta a esos valores que hoy en día están como arriba, pasarlos abajo y rescatar los valores que son básicos o elementales para edificar la vida de las personas. Entonces, ahí Nietzsche es lo que está proponiendo, ¿no? Que el superhombre lo incluso descalifica como la cuestión de crear un ser contemplativo, meditativo como Dios, y que trata que el hombre tiene potencial, como lo decía Pico della Mirandola. El hombre tiene capacidad, tiene potencial, puede regir su destino y salir adelante. Entonces no se tiene por qué quedar esclavizado en lo material o en lo económico, con lo que la vende la sociedad. Prácticamente de eso habla, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente a Kierkegaard. Su filosofía se llama filosofía de la angustia. La filosofía de Kierkegaard trata de la angustia. Se percató de que los que encuentran en su propia existencia una angustia vital amargan la vida de los que le rodean. Esto quiere decir que él lo hizo o dice eso porque él se había enamorado de una chica, no recuerdo el nombre, después de 3 años de que la estuvo como enamorando, se le declaró y la chica le acepta, se casan, pero después de 1 año, 2 años, él se separa porque él sentía un gran vacío, vacío en su vida, y dijo, no quiero dañarla con mi vacío, la voy a hacer infeliz. Por eso dice él que los que encuentran un vacío en su vida, una angustia en su vida, van a amargar la vida de los demás. Entonces por eso él le dice, ¿sabes qué? Nos separamos. Se separó de su esposa y ella se separó y se casó, y él la seguía visitando, pero como amigos, pero la seguía amando porque no quiso dañarla por su propia angustia que él sentía. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la angustia. Al observar las peculiaridades de la existencia individual, es decir, de él mismo o de otra persona, él desarrolló su sistema de pensamiento en torno a una persona que ríe, que llora, que triunfa, que fracasa, cosas que nos pasan a todos. Pero, ¿qué es la angustia para Kierkegaard? Él analiza la existencia humana, es decir, el propio estar aquí hoy en día. Para el filósofo Kierkegaard, no estamos determinados por ningún factor biológico ni por alguna razón lógica concreta. Él decía que no hay una situación, un fenómeno biológico que nos ha determinado que esto va a ser mi destino, ¿no? Él se dio cuenta de que nos tiran en este lugar, por decirlo metafóricamente, sin que podamos controlar ningún factor de nuestra propia existencia que no está en nuestras manos, pues muchos elementos que están en nuestra cotidianidad, no, por muchas cosas, por muchas razones, son azarosos, es decir, dependen del azar, son imprecisos, no están en nuestras manos tener el control de ellos. Y eso para él suponía el peso de lo que él llamaba la angustia. Por eso él sentía que hoy era una angustia del ser humano. ¿Qué hacer con la vida? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Según este filósofo, las personas o la vida humana está caracterizada por 3 fases o estadios. El primer estadio por el cual atraviesa la persona es la etapa ética, donde la persona se preocupa por el deber ser, donde guía su pensamiento por el camino de lo que es correcto y lo que es malo, y articula su deber de acuerdo con la verdad. La segunda etapa es la vía estética, en donde el individuo se deja llevar por lo que sus sentidos le comunican o le expresan, y encuentra en ellos una manera peculiar de desarrollarse a partir del arte, del amor o de la superficialidad, de todo lo que puede ver captar con sus 5 sentidos. Esa es la otra fase que atraviesa. Y por último, la etapa religiosa. Pero esta etapa religiosa no está caracterizada por la búsqueda incesante de un Dios o de una divinidad, sino por la aparición repentina de preguntas trascendentales. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Todo eso para él representaba angustia. Esa era
Su filosofía de él la tachan como pesimista, de un hombre pesimista. Entonces, esta es la visión de Kierkegaard. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, que estamos hablando, son existencialistas, y los otros que les voy a mencionar, los otros tres, también son existencialistas porque hablan de la existencia del ser humano, qué está haciendo con su vida, hacia dónde va, qué hace con su vida, cómo ve la vida, cómo enfrenta la vida. Ahora vamos a analizar a Martin Heidegger. Una breve introducción de lo que es el existencialismo. El existencialismo es una filosofía del siglo XX, ya habíamos dicho mitad del siglo XX, 1950 en adelante, centrada en el análisis de la existencia humana y en la manera en que los seres humanos están en este mundo. La idea es que los humanos primero existen, luego cada individuo pasa su vida cambiando su esencia o su naturaleza. Está basada esta corriente en la búsqueda de sí mismo y el significado de la vida a través del libre albedrío, de la libertad, de la elección, de la responsabilidad personal de elegir. Un existencialista cree que una persona debe estar obligada a tomar decisiones y a ser responsable sin la ayuda de leyes, reglas étnicas ni tradiciones. Es decir, que para los existencialistas cualquier persona está capacitada para tomar sus propias decisiones sin la ayuda de leyes. El existencialismo considera como el acto más censurable o más despreciable y abominable que existe cuando alguna persona o sociedad trata de imponer sobre otra sus creencias o exigir que sus creencias, valores o reglas sean aceptados y obedecidos fielmente. Eso pasa en algunas sociedades. Los dirigentes dicen cómo deben pensar, cómo deben hacer, qué deben vestir, qué deben comer, y hay gente que acepta y se adoctrina y sigue eso. Y ese es el problema que ellos veían. Martin Heidegger ve dos aspectos, ¿no? La existencia inauténtica y la existencia auténtica. Inauténtica y auténtica. El Das Man, también conocido como existencia inauténtica, dice, la gran mayoría de la gente lleva una existencia banal, superflua, inauténtica. Es decir, la mayoría de las personas viven sometidas al Das Man, están esclavizadas a patrones completamente ajenos, pero llamativos que hay en el mundo. Es el poder de la moda, las costumbres, de lo que imitan. Es decir, las personas no son originales, andan copiando todo lo que ven en la sociedad. Características de la existencia inauténtica, según Heidegger, son tres. La falsa curiosidad. Las personas andan de un tema a otro tema, superfluamente, no se asientan, no sientan cabeza, como decimos coloquialmente. Otro punto es la charlatanería, empiezan a hablar cosas superficiales, no tienen temas de interés, y la ambigüedad, es decir, que viven confundidas, no saben quiénes son, ni a dónde van, ni quiénes son. Por otro lado, a diferencia de la existencia inauténtica, está la existencia auténtica. Esta es la que se caracteriza porque escoge sus posibilidades reales. La persona vive con una conciencia lúdica, lúcida, perdón, o sea, cuerda, pues que está consciente de lo que es y asume con la angustia ante la nada de la muerte, que es la posibilidad más cierta e inminente de todo lo que el hombre posee. En otras palabras, está diciendo que la persona auténtica es aquella que es capaz de escoger o seleccionar sus posibilidades, su forma de vivir, sin que se lo impongan, sin copiar, es auténtica, es original y no le teme ni siquiera a la muerte, a esa angustia de la muerte. Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa, representante del movimiento existencialista y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Esta fue la primera mujer que habla sobre los derechos de la mujer, con mayor énfasis sobre todo, ¿no? Su primera obra fue la novela La Invitada, a la que le siguió La sangre de los otros y el ensayo Pirrus y Cineas. Posteriormente publicó la novela Todos los hombres son mortales. Su libro más famoso, que se llama El segundo sexo, significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. El movimiento feminista actualmente actualmente no, pero en sus primeros indicios utilizaba esta historia para generar su movimiento, sus ideales, para luchar por sus ideales. Hoy en día el feminismo actual ya no toman en cuenta a esta persona, tienen sus nuevas tendencias, pero bueno, ese es otro tema. En ese libro, en el del segundo sexo,
ella elaboró una historia, perdón, sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina, cómo los oprimían los seres humanos o los hombres en aquel tiempo a las mujeres. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción, es decir, en el trabajo, confinada solamente al hogar y a las funciones reproductivas de procrear hijos, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Entonces ella por eso trataba de reivindicar esos derechos de la mujer. Y analizó también la situación del género desde la visión de la biología, del psicoanálisis, del marxismo, es decir, estudió de esas dimensiones, esas ciencias para ver cómo se podía entender lo que es la cuestión del género. Destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación, en este caso de las mujeres. Critica el hecho de que la mujer esté subordinada siempre al hombre, que ésta que se conciba a sí misma como la obra de los hombres y que se le condene a realizar trabajos que le causen fastidios como el papel de madre, ama de casa, receptoras del deseo sexual masculino y demás tareas pasivas y repetitivas a lo largo de su vida. Bueno, como pueden darse cuenta aquí, Simone de Beauvoir está abogando por la libertad de la mujer, por sus derechos, por su emancipación del patriarcado. Y finalmente, pues vamos a hablar de Hannah Arendt. Ella nació en Alemania en 1906 y murió en Nueva York en 1975. Ella era judía, además de ser autora de una obra que se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue un nazi que fue enjuiciado por haber cometido lo del holocausto en Alemania. Y entonces ella fue a presenciar ese juicio y escribe una obra sobre él. Entre otras obras importantes que escribió Hannah Arendt. Ella reflexionó ampliamente sobre las causas del totalitarismo y sobre el terrible sufrimiento infligido por el nazismo a millones de judíos y otras personas. Además, reconoció que semejante injusticia, es decir, lo que hicieron los nazis, nunca podrá o nunca podría ser subsanada por ningún derecho humano. Es decir, ninguna comisión de derechos humanos podría subsanar eso que se le hicieron a tales personas. Además, reflexionó sobre el totalitarismo, el holocausto y las condiciones que pueden orillar a una persona normal, en apariencia, a realizar actos abominables, como por ejemplo el de Eichmann en Jerusalén. Ahorita lo vamos a ver. Su teoría se llama banalización del mal. Banalización tiene que ver con lo banal, ¿no? Afirmó que cualquier persona mentalmente sana puede ser víctima o puede llevar a cabo los más horrendos crímenes cuando pertenece a un sistema totalitario, como por ejemplo, por el deseo de escalar dentro de una organización y hacer carrera dentro de ella. O sea, lo del nazismo no es un sistema totalitario. Hay también empresas aquí actualmente en nuestro país que son totalitaristas, donde te obligan a hacer ciertas cosas, a formar parte de la corrupción. Y si no te corrompes con ellos, o te matan o asesinan a tus familiares, o te excomulgan o te excluyen del grupo, del partido o de la empresa. O sea, los condicionan. Y eso es lo que ella cuestionaba, ese totalitarismo, ese poder totalitarista que te obliga a hacer cosas. Pero hay personas que también con el afán de que no los asesinen, de que no los evidencien o que no maten a sus familiares, pues cometen tales atrocidades. Y son personas cuerdas, normales en sus 5 sentidos, que ella es lo que está diciendo aquí Hannah Arendt. Personas así actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos, no reflexionan sobre sus actos, se preocupan más por otras cosas, dice, por ejemplo, por sus familiares. No se preocupan por las consecuencias de lo que van a hacer, solo se preocupan por el cumplimiento de las órdenes, tienen que acatar las órdenes. Por ejemplo, los nazis, soldados nazis tenían que acatar las órdenes, o cuando estaba el sistema de dictadura aquí de Porfirio Díaz o de Antonio López de Santa Anna, tenían que hacer los soldados lo que le decía el presidente, o lo que está pasando ahorita en Colombia. Los policías andan haciendo lo que el presidente les anda diciendo, lo que Uribe les anda diciendo, lo que estos personajes andan plasmando como ideas. Entonces, Hannah Arendt relata que Adolf Eichmann, es el personaje de su libro, no respondía a los rasgos de ser un perverso ni de alguien mentalmente enfermo. Su motor, decía ella, no fueron la locura ni la maldad lo que los llevó a cometer esos crímenes con los judíos, sino funcionar dentro de un sistema establecido basado en el exterminio, es decir, que lo estaban obligando para hacer ese tipo de atrocidad. Entonces, eso era lo que tenía como meta
esta persona, Hannah Arendt, a analizar esos factores. Y como conclusión, pues podemos ver ahorita las ideas existencialistas surgieron cuando prevalecía una gran desesperanza a raíz de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí es donde surgen esos tipos de textos o ese tipo de movimiento, esta forma de pensamiento. Hubo un espíritu de optimismo en la sociedad que fue destruido por la Primera Guerra Mundial y por las calamidades del siglo, a mitad del siglo. Esta desesperanza ha sido articulada por filósofos existencialistas hasta bien entrados en los años 70 y continúan siéndolo hasta hoy en día como una forma popular de pensamiento y razonamiento. Hasta el momento siguen existiendo estos tipos de corriente de pensamiento filosófica. Aunque concuerdan estos teóricos postmodernistas en que la vida no es óptimamente satisfactoria, coinciden, sin embargo, en que sí tiene significado la vida y que es preciso vivirla y que hay que vivirla. El existencialismo es un viaje y es una búsqueda del verdadero yo y del verdadero significado personal de la vida, de la esencia de las personas. Con esto hemos llegado al final de nuestros temas. En particular, si hay alguna duda que tienen de estos temas, lo podemos analizar o abordar en las clases que tendremos en las transmisiones en vivos por la plataforma de las 3B, Big Blue Button, en las sesiones o los días que corresponden, que son los martes y jueves a las 9 de la mañana. Hasta la próxima emisión en vivo. Nos vemos. Gracias por su atención.